Bueno, para empezar la historia de Kirito dio comienzo por allá en el 2022. Nosotros llevamos para el 2026 y aún no veo ese Nevergear en donde pueda jugar. El punto es que en el mundo de Kirito no le tocó vivir una cuarentena forzada, sino más bien para este momento todos estaban esperando el lanzamiento de Sword Art Online, especialmente nuestro prota Kirito, porque aparte de ser un juego inmersivo y extremadamente realista que enganchó al prota como beta tester, este juego también era la obra maestra de una de las personas que él más admiraba, Akihito Kayaba, un genio que no solo creó el juego, sino también su infraestructura, es decir los Nevergear, los cuales eran las consolas que permitían a los jugadores sumergirse completamente en ese mundo que creó, siendo básicamente una puerta de invitación al mundo de Akihito en el que 10.000 personas se metieron. Y claro, con tanta gente inclusive un gamer con problemas para socializar podría ser amigos, y este fue el caso de Kirito, que como buen pro player quería andar a sus anchas desde el principio hasta que un tipo random llamado Klein lo observa, y viendo que Kirito se movía como todo un veterano quiso pedirle ayuda para el comienzo del juego, así que en un raro momento de amabilidad del prota este le enseñó unos trucos para aliviar, pero el problema era que Klein resultó ser tal manco que Kirito básicamente tuvo que darle una tutoría de varias horas para que supiera farmear cazando a los monstruos, aunque sin saberlo acababa de salvarle la vida a este tipo. Y es que cuando la lección terminó, Klein quiso recibir la pizza que llegaría a su casa, pero cuando intentó buscar el botón de apagar nunca lo encontró, siendo una pista de lo que estaba a punto de venirse, porque en ese desespero de Klein, Kirito aseguraba que eso no era un bug y que por lo pronto no había manera de salir, y como si las oscuras nubes de la ciudad inicial confirmaran sus miedos, todo se volvió un rojo carmesí, y junto a esa escena aparece una figura gigante y encapuchada, como si se presentara un final boss, siendo la entrada épica del mismísimo Akihito, el creador de SAO, quien con voz fría y sin emoción suelta la bomba al oído de todos los jugadores de que el botón de desconexión no es un error, no hay otra salida más que superar los 100 pisos del juego, y si eso no es suficiente también dice que ya varias personas han intentado desconectarse por la fuerza y lo único que recibieron ha sido la muerte, así que en medio de la conmoción Akihito agrega que todos aquellos que mueran dentro del juego morirán también en la vida real. Ya nos cargo la chingada. Así que chalezote por aquel que murió agarrándose a chingazos con su compa al saber que sí hay daño entre aliados. Pero bueno, luego de esto el Akihito quiso agregarle más diversión a su aburrida vida, así que dice que le dará a todos un regalo, siendo un mero espejo de mano que resultó ser un ítem que revelaba la verdadera apariencia de todos. Incluso quien se vestía de waifu pasó a ser un obeso cuarentón con barba. ¡Soy ese! Y con esta revelación el rostro de nuestro papucho prota se mostró. Kirito, viendo toda la conmoción, supo que era momento de actuar, y consideró que si bien ellos podrían morir en la vida real, allí en ese juego los productos podrían escasearse, así que captó la idea de que debía adelantarse lo antes posible porque si no arrasarían con los recursos cercanos, por lo que queriendo también ayudar a Klein con su conocimiento privilegiado, el prota le extendió la mano, pero este tipo pensando en sus compas prefirió ayudarlos, dejando así que el prota siguiera con su plan de leveo para superar la pesadilla en la que lo encerró su propio ser admirado. Es así como el tiempo pasó y a poco más de un mes desde el lanzamiento, más de 2000 personas han valido madres hasta ahora, mientras que por su lado Kirito ha estado aliviándose, pero la frustración crece, ya que el primer jefe de piso, el señor Cobalt, no ha sido encontrado aún. Esto molesta al prota porque como beta tester, él sabe que esto debería haber terminado hace semanas, pero aún sigue sin haber nada, aunque es ahí donde un tipo llamado Diabel organiza una reunión crucial para asaltar la mazmorra del escurridizo jefe. Sin embargo, allí la tensión explota, porque algunos jugadores randoms acusan a los beta testers de aprovecharse de la info con la cual acaparar recursos, pero todo se calma solo porque se revela que gracias a sus conocimientos se han publicado un manual de juego al que todos pudieron acceder antes de ingresar ahí, pero la desconfianza ya está presente. A pesar de eso, Kirito acepta ir a la expedición, pero la frustración persiste, ya que para sumarse se requiere ir en grupo, y como buen pro player solitario, pues él no es que tenga muchos compañeros que digamos, aunque es gracias a eso que él logra coincidir con su waifu que en ese momento andaba en modo solitaria también, y me refiero a Asuna. Es así como los dos arman su grupo en donde el prota le da algunos tips de principiante, así como también algunos tips de comida para que disfrute un poco del juego, pero Asuna es reacia a ello, porque no se quiere conformar con la comodidad del juego, ya que esa fue la razón por la cual ella salió sola de la ciudad de principiantes para progresar dentro del juego, aunque la crueldad de esa progresión se hace notar una vez comienza la expedición de Diabel hasta la sala del jefe, ya que el peligro es inminente. Asimismo también se sabe que allí quien dé el último golpe se lleva un ítem épico, entonces la batalla contra el señor Cobalt comienza y al principio el jefe sigue los patrones indicados por el manual. La batalla parece ir sobre la marcha, ya que inclusive Kirito se sorprende por la agilidad de Asuna, porque por un momento creyó que ella era una simple novata, pero justo cuando el jefe está por caer, Kirito se da cuenta de la trampa. El patrón del jefe no es el mismo al que recordaba en la versión beta, por eso cuando ve un inusual cambio de espada intenta advertirle a Diabel, pero este obsesionado con conseguir el ítem quiso dar el golpe final, pero quien terminó recibiendo ese golpe fue él. Allí Kirito intentó salvarlo, pero Diabel, sabiendo que no tiene salvación, rechaza cualquier poción y le confiesa al prota que él también era un beta tester, y tras fracasar le pide al prota que salve a los demás. Gracias a esto Kirito cae en cuenta de que él solo se ha concentrado en sobrevivir, más no ha considerado a los demás tal como lo hizo este tipo, y por eso con mayor determinación se decidió a completar este piso. Entonces en medio de la confusión el prota
asume el liderazgo y utiliza su conocimiento para descifrar el nuevo patrón de ataque, dando el golpe final con el que vencería al jefe, consiguiendo así abrir el camino al segundo piso. Pero la victoria resultó ser amarga, ya que como nunca faltan los haters, estos empezaron a acusarlo de no haber advertido del cambio de patrón, culpándolo de la muerte de Diabel, y ante tal acusación el prota se molesta y frustrado toma la decisión de convertirse en todo un villano, así que se coloca el ítem que consiguió, el cual era un abrigo de medianoche. Con eso les hizo saber su superioridad ante los demás al ser el único beta tester en llegar más lejos que el resto, y de esa manera le da la espalda a los demás para dejar consigo esa aura de todo un mamadísimo, siendo el momento decisivo en el que el prota decidió seguir su camino en solitario, disolviendo el grupo que había hecho con Asuna. Wey, no. Aunque no sin antes aconsejarle que se consiguiera un clan cuando pudiera, ya que el ser un jugador solitario es bastante complicado y además ella no es tan manca para que fuera rechazada. Entonces, dando otro salto en el tiempo, ahora han pasado varios meses, y el equipo de avanzada ya está cerca del piso 28, pero Kirito en modo solitario tuvo un arranque de amabilidad que lo llevó a unirse a un clan de bajo nivel, los gatos negros de la luna llena. Con ellos el prota bajó la guardia y casi dejó de ser el lobo solitario que era, ya que con este grupo él compartió sus miedos y esperanzas, y tras ayudarlos a aliviar se terminó encariñando con ellos, especialmente con una waifu llamada Sachi. Ella era tímida y se perdía con facilidad, pero el prota siempre estaba ahí para apoyarla en esa cruel realidad virtual. Sin embargo, a pesar de esto, el prota muy en el fondo no parecía cambiar, y su compa el Klein, quien era parte del grupo de avanzada, al verlo después de mucho tiempo se daba cuenta de ello. Pero bueno, todo empezó a salir mal cuando el líder del clan quiso comprar una casa, y Kirito acompañó al resto del equipo a farmear en una mazmorra para conseguir ítems raros, algo que a él la verdad no le hacía falta, pero bueno, Kirito siguió ocultando su verdadero nivel, el cual era bastante alto en comparación con este equipo, y por andar de distraído los dejó caer en una trampa mortal. El resultado fue una masacre, y Kirito por ser demasiado fuerte fue el único que sobrevivió mientras veía como todos morían, pero lo que más le dolió fue ver la muerte de Sachi. Esto le dejó un trauma que lo destrozó por completo, al mismo tiempo que el líder restante del gremio lo culpó por haberse burlado de ellos. Es entonces que Kirito sintió la revivida culpa del Bitter, porque una vez más pudiendo haber salvado a los demás no lo consiguió por su miedo a abrirse con otros, y la culpa se hizo más grande una vez que el líder se desvivió por tristeza frente al prota, dejándolo así devastado, aunque luego se viene otro salto en el tiempo y llegó la Navidad de 2023. Kirito en su camino autodestructivo quería encontrar él solo un ítem de revivir almas, que se encuentra con un boss navideño llamado Nicholas el Renegado, pero no se atrevió a revivir a Sachi, sino que más bien solo quería escuchar sus últimas palabras cuando ella cayó para así aliviar su tormento. Por otro lado, Klein, viendo el camino oscuro de su amigo, intentó detenerlo, pero cuando lo hizo, otro grupo lo interceptó para robarle el ítem que quería Kirito, lo que permitió que el prota pudiera abrirse paso solo contra el boss, y así sobrevivió otra épica batalla, pero Kirito quedó igual de vacío, porque ese ítem solo revivió a un jugador 10 segundos después de caer, y no servía de nada para escuchar los susurros de su amiga. Así que bueno, el prota desorientado se fue a pasar su solitaria y deprimente Navidad, hasta que recibió un regalo por parte de Sachi, una grabación, en donde ella, sabiendo lo fuerte que era Kirito, lo liberaba de toda culpa, y más bien le pedía que no se sintiera mal si ella o su equipo se iban con el de arriba, ya que con su sola presencia hizo que la waifu tuviera momentos felices, y con esta confesión inesperada liberó al prota de la propia oscuridad del juego, y lo hizo determinarse a seguir sobreviviendo y superar de una vez por todas el piso 100 que lo esperaba. Aunque les hago spoiler, al final nunca llegan, pero sí tienen que seguir viendo para que sepan el porqué. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero ahora hacemos otro salto en el tiempo para conocer a Cílica, una waifu que es domadora de bestias y que de hecho acaba de abandonar a su grupo por ser menospreciada por una envidiosa chica llamada Rosalia, razón por la cual ella se va sola de cacería, pero por culpa de eso casi pierde la vida si no fuera por el sacrificio de su mascota Pina, quien le regaló tiempo suficiente para que fuera salvada por nuestro prota, el espadachín negro. Y no estoy siendo racista con esto porque así le pusieron de apodo. Racista. Aunque bueno, volviendo a ese arranque de amabilidad del prota, él consuela a la chica diciéndole que Pina puede revivir, pero necesita un ítem rarísimo, del piso 47, y tiene que conseguirlo en menos de 3 días, algo que para una jugadora de bajo nivel como Cílica sería casi imposible. Sin embargo, para alguien como el prota pues es pan comido, así que se ofrece a ayudarla dándole ítems que aumentarán su fuerza, además de ofrecerse a acompañarla, y todo porque supuestamente ella le recordaba a su hermanita. Entonces cuando ambos regresan a la posada, ahí él vio como Rosalia bulleaba a Cílica, aunque sospechó de ella luego de que sintió que alguien los espiaba mientras hablaban de la expedición en su habitación. Aún así, estos dos terminaron yendo al piso 47, un área que curiosamente estaba plagada de parejas, haciendo que Cílica se sonrojara al pensar que ella y Kirito parecían una. Pero fue ahí que ambos comenzaron a conocerse mejor, porque Cílica conoció la razón del complejo de hermano de Kirito, el cual básicamente se resume en sentimiento de culpa, ya que él dejó que su hermana asumiera toda la carga de entrenar kendo en su lugar para que a él sus padres lo dejaran en paz. Así que Cílica, entendiéndolo, se alegró de contar con un hermano, y luego se alegró más
más cuando consiguió el ítem con el que revivirían a Pina, pero como esto pareció demasiado fácil, no era de extrañar que en el camino de regreso apareciera Rosalia, siendo en realidad la líder de una guild de player killers, y como ya saben, esto es un juego en el que si pierdes literalmente pierdes la vida. Es por eso que para el prota estos tipos eran unos crueles asesinos. Entonces Kirito, diciéndole a Cílica que huyera, así tuvo el camino libre para hacerle saber a estos tipos el por qué le decían el bitter del grupo de avanzada, ya que literalmente ni daño recibía de lo mamadísimo que estaba, y le menciona a Rosalia que él andaba por esos rumbos a petición del líder de un grupo que ella desvivió solo para conseguir un pequeño botín. En pocas palabras, aprovechó el camino para hacer doble chamba. Cagaste. Y es así que luego de que Kirito atrapara a estos tipos, él se disculpó con Cílica por haberlo usado como carnada, pero ella en cambio le dijo gracias porque fue por su hermano que pudo revivir a Pina. Y luego de que pasaran algunos días, o mejor dicho meses, ya estamos en mayo de 2024 y las cosas han cambiado. Asuna es vicecomandante de los Caballeros de la Hermandad de Sangre, siendo un clan de avanzada bastante importante, y por su lado Kirito sigue el modo solitario, haciendo que de vez en cuando entrara en conflicto con las decisiones de Asuna, pero esto solo oculta la tensión amorosa entre los dos, ya que a pesar de eso el prota convence a la waifu de disfrutar esa realidad virtual, haciendo que se durmiera en medio de un prado, y cuando Asuna se despertó le agradeció a Kirito el hecho de haberla cuidado, y te preguntarás por qué. Pues bueno, es que la waifu temía que un player killer la desviviera mientras dormía, y es que esto no es paranoia, ya que los asesinos dentro de la zona segura se han disparado, debido a que ahora hay jugadores que activan el modo duelo sin el consentimiento de su adversario y lo hacen mientras estos otros duermen, para así lograr desvivirlo sin siquiera esforzarse. No manches, pinche gente miserable. Aunque esto se volvió muy problemático por el pánico que puede causar, tanto así que Kirito y Asuna lo viven en medio de una cita casual dentro de una ciudad, ya que escuchan un grito, y es que al parecer un jugador llamado Kains apareció misteriosamente colgado con una espada atravesada en medio de la plaza, viendo así drenada su vida frente a los ojos de los demás, y esto obviamente causó miedo a todos. Por lo tanto el prota y la waifu decidieron investigar, pero ahí solo quedó una testigo y una espada, en donde la primera apenas podía hablar del shock, así que dándole tiempo para descansar, la parejita prefirió seguir la pista de la espada, dando como resultado que la investigación los llevara al nombre de Grimlock, el tipo que forjó ese ítem. Y luego cuando se reunieron con Yoiko, la testigo de la escena, ella les confirmó que ese tipo era el sublíder de su grupo, la Manzana Dorada, del cual como te imaginarás Kains también formaba parte. Y es que aquí se abre una oscura trama, porque Yoiko confiesa que en su grupo hubo una disputa con Grimlock por un ítem de mejora de habilidad que dropearon, y llevando a votación qué harían con el ítem, el sublíder pues quería quedarse con este, pero los demás querían venderlo para repartirse las ganancias. Entonces como ganó la voz del pueblo, pues el ítem se vendería, y su líder Griselda sería quien lo llevaría, pero esta fue la última vez que la verían, porque luego de eso esta chica apareció desvivida en el camino por el gremio de asesinos, y lo curioso era que Grimlock fue su esposo dentro del juego en ese momento, así que con esto tanto el prota como Asuna coincidían que esto parecía un acto de venganza, y Yoiko creía que la próxima sería ella, que votó en contra de Grimlock, y también estaba otro ex miembro llamado Smitch, quien ahora era miembro de la Alianza de Dragones Divinos, el cual era parte también del grupo de avanzada, así que bueno, coordinando otra reunión pero esta vez con Smitch, ahí se vieron los cuatro en una habitación algo segura, aunque resulta que el tipo después de escuchar el nombre de Grimlock, llegó a la conclusión de que el fantasma de su jefa vendría por él, pero eso solo fue el inicio del terror, porque justo cuando Yoiko se sienta en el borde de una ventana confirmando que esas muertes eran la venganza del fantasma de Griselda, justo hay esa puñalada muerte frente a los ojos de todos, pero en esta ocasión el arma era una daga que parecía tener semejanza con la anterior espada, y además con esto se descarta la posibilidad de que alguien a escondidas hubiera activado el modo duelo en el asesinato, por lo que la pregunta que queda ahora es, ¿cómo chingado lo hicieron? Aunque no hubo tiempo para responder esto, ya que Kirito sale rápidamente a perseguir una figura encapuchada que parece haber atacado a Yoiko. Sin embargo, esta persona se escapa con una gema de teletransportación, entonces el prota regresa con Asuna y se marcha dejando un Smitch aterrorizado. Luego, ante tanta tensión, Kirito y Asuna se toman un descanso que se siente más como una cita, dado que la waifu le da un sándwich al prota que de hecho lo cocinó ella misma, pero Kirito, siendo bien güey de los nervios, lo dejó caer, y esta al ser un ítem desechable se desvaneció por los aires, solo que al ver esto tuvo una revelación: las muertes de Kains y Yoko fueron falsas. Y déjame te explico bien el pedo, porque dejando de lado todas las teorías discutidas, Kirito se dio cuenta de que ellos no vieron las muertes de Kains y Yoiko como tal, más bien lo que vieron fueron sus ropas desvanecerse, e hicieron coincidir su desaparición con una gema de teletransporte, y como el proceso se parecía a una muerte dentro del juego, pues así pudieron engañar a todos, pero especialmente a Smitch, quien con su miedo podían interrogarlo, porque resulta que Yoiko y Kains sospecharon de él creyendo que este había vendido a Griselda al clan de los asesinos, pero cuando este tipo va a la tumba de Griselda a pedir disculpas, ambos aparecen disfrazados de fantasmas para hacerlo confesar. Sin embargo, el tipo revela que él no mandó a desvivir a nadie, ya que solo tomó un anillo que le señaló una nota, y allí le pedían que a cambio de eso él debía votar a favor de vender ese fulano ítem, por lo que luego de lo sucedido con su líder, Smitch se sintió culpable por creer que de algún modo colaboró con su pérdida, pero antes de que los dos tipos siguieran buscando al culpable, terminan
siendo emboscados por el clan de asesinos para acabar con ellos, y justo ahí es que aparece de vuelta el prota a rescatarlos. Y con esto dicho, ya la verdad parece tan obvia que parece el spoiler que te lanza TikTok de la peli que quieres ver, aunque igual para dejarlo claro, el asesino resultó ser Grimlock, el esposo de Griselda, el mismo güey que creó la espada y que armó el berrinche por el ítem. Lo medio complicado fue que este tipo se unió al plan de Yoiko y Kleins para que con eso se librara de la sospecha de estos dos, hasta que apareció Kirito explicando que en su coqueteo, reflexión con Asuna sobre el matrimonio del juego, ella le dio una pista, y es que cuando uno de los dos muere dentro del juego, uno de ellos se queda con el inventario compartido del matrimonio, y de esa manera Grimlock no tenía necesidad de quitarle nada a su waifu si valía madres. Pero este güey no desvivió a su chica por eso, sino que lo hizo porque ella cambió dentro del juego. Básicamente dijo que su esposa cambió porque parecía que disfrutaba más del juego que de la vida real, porque resulta que ellos en la vida real también eran esposos, y el tipo en un afán posesivo no quería que su mujer cambiara. What the fuck? Medio turbio y raro a la vez el caso, pero al final el misterio fue resuelto. Kirito dejó que ese grupo resolviera su propio asunto, y ya después hacía el güey con los avances de Asuna al no aceptarle el número, pero como quería seguir viendo esa carita, pues la agregó en sus contactos. Pero dejando todo el misterio de lado, en esta ocasión por recomendación de Asuna, Kirito va con Lisbeth para forjar su segunda espada, y ella al ser una waifu con unas ganas de conseguir el amor, se encontró con un Kirito que la trató mal desde el principio, y además de eso le rompió su mejor espada al probarla. Así que ofendida por poner en duda sus habilidades, Lisbeth lo retaba a conseguir los materiales para forjarle la mejor espada de ese mundo, y fue así como comenzó su aventura, aunque la verdad parecía más una especie de cita tsundere en el piso 55. Allí Kirito aplicó el típico manual de Giga Chat para conquistar a una chica, es decir, primero bullió un poco a la waifu, luego le dio un abriguito para calentarla y conmoverla, al mismo tiempo que la confundía, y cuando por fin fueron a enfrentar al dragón del cual conseguirían el material, pues le hizo saber quién manda al ordenarle que no saliera a luchar para nada. Pero bueno, esta waifu no le hizo caso, haciendo que ambos cayeran en una cueva, en donde el prota casi perdió la vida, pero ella aprovechó de calentar la manita de esta waifu para que al final, cuando volviera el dragón, le acelerara su corazón, porque hizo que tanto él como Lisbeth fueran lanzados por los aires y disfrutaran de un lindo paisaje. Así que con este carrusel de emociones, el prota no solo conquistó a la chica, sino que también consiguió el metal que quería. Entonces ahora Lisbeth pudo forjar su épica espada Esplendor Oscuro, y como pago, ella pidió ser su herrera exclusiva, la única que le forjaría espadas, y el prota, sin entender por qué Lisbeth hacía eso, no tuvo la oportunidad de entenderlo, porque cuando la waifu se iba a confesar, justo en ese momento apareció Asuna, y con eso fue suficiente para darse cuenta que tanto Asuna como Kirito se conocían, y no solo eso, viendo la química que había entre los dos, supo que ese era el crush de su amiga. Así que en pocas palabras tenemos a nuestra primera soldada caída, pero luego el prota la consoló a su manera güey de hacerlo, quedando como una buena amiga para él. Y ya luego de casi 2 años desde que empezó el juego, a lo máximo que han llegado ha sido el piso 74, mientras que Kirito sigue siendo el lobo solitario de siempre, cazando monstruos y explorando pisos, pero gracias a su farmeo solitario él consiguió un ingrediente de comida tan raro que al no saber cocinarlo decidió venderlo para no desperdiciarlo. Sin embargo, el guión lo favoreció, porque justo en ese momento apareció Asuna, que con su nivel de Masterchef mega épico lo convenció de compartir el ingrediente si ella lo cocinaba. Entonces de esa manera Kirito consiguió una cena casi romántica en la casa de Asuna, donde inevitablemente discutieron sobre el hecho de que el prota siguiera andando solo en el juego, por lo que Asuna, preocupada de que en algún momento la suerte se le acabara, lo presionó para que se uniera a su grupo, y convenciéndolo de una manera para nada sutil con un cuchillo en la cara, pues así ella consiguió formar la dupla legendaria que hicieron al principio del anime. El único detallito de esto era que el guardaespaldas de Asuna, un tipo llamado Kuraldil, no dejaba de acosarla, y ella, intentando escapar de él, no se esperó caer encima del prota, quien por accidente tocó su trama, lo que podría ser una bendición disfrazada. Pero volviendo al tema, el prota quería deshacerse de ese molesto tipo que molestaba a su chica, y por eso lo retó a un duelo de espadas donde lo humilló, haciéndole saber quién era el mero bueno con las espadas. Pero el prota no pudo disfrutar de la victoria porque se percató de un sospechoso encapuchado que lo seguía. Pero ¿a quién le importa eso si ahora vas a salir con una chica tan linda? Es así como Kirito y Asuna se lanzaron a las mazmorras del piso 74, en donde el prota recordó lo divertido que era jugar en equipo sin mancos. Así que, dejándose llevar por la buena química que ambos tenían, ninguno de los dos se percató de lo lejos que avanzaron, hasta que sin querer llegaron a la sala del jefe del piso, y allí dudaron si entrar o no entrar. Pero Kirito, diciendo el que tenga miedo de vivir pues que no nazca, ambos terminaron entrando para averiguar qué onda con el jefe, encontrándose así con una cabra humanoide mamadísima dispuesta a aniquilarlos. Y es que sí, por andar de chismosos ahora ambos lucharían contra el demonio de ojos azules, pero viendo lo fuerte que era, prefirieron huir rápidamente para informar al grupo de avanzada, y así ver la mejor manera de derrotarlo con una buena estrategia. Pero a pesar del susto, esto no arruinó la rica comida que preparó Asuna, y entre charlas y coqueteo, la waifu le pregunta al prota por qué no usa su segunda espada, pero Kirito, esquivando la pregunta, siguió con el coqueteo, y es que por lo visto no quería revelar su habilidad a los demás, aunque justo en ese momento fueron interrumpidos por Klein, quien llegaba con su equipo, pero como todo un buen virgen desesperado, al ver a Asuna se la intentó ligar, aunque el prota, viendo lo que pasaba, le dio un golpe en la panza para que le bajara el coqueteo. Allí su compa entendió que esa era la waifu del prota,
prota, y viendo la cercanía que tenían, Clay le pidió como favor a Asuna que cuidara de Kirito, porque a pesar de parecer amargado y solitario, en el fondo es un buen tipo, algo que obviamente Asuna sabía, pero aún así se comprometió a protegerlo. Luego de eso también aparecieron el ejército de liberación para enfrentar al jefe. Sin embargo, su comandante llegó bien mamoncito a pedirle gratuitamente toda la información que tenía Kirito, y a pesar de que este le advirtió lo peligroso que era el jefe, especialmente si lo enfrentarían así de agotados como estaban, el prota de todas maneras se las brindó, viendo frustradamente cómo ese ejército se marchaba ignorando sus advertencias, aunque ya luego el prota sintió un mal presentimiento y regresó a la sala del jefe junto a Klein y su chica, para encontrarse así con una brutal masacre, recordándole los traumas que vivió con sus compas de los gatos negros, solo que se contuvo a entrar para pelear porque tal parece que en esa sala no funcionaban los cristales de teletransportación, pero cuando Asuna vio cómo desvivían al comandante del ejército no pudo aguantar más e impulsivamente entró a luchar. No obstante, el prota no dejaría que su amada estuviera en peligro, y la acompañó a pelear junto con su Klein, que tampoco los dejaría morir así nomás. Es así como los tres logran salvar varias vidas, pero este jefe era demasiado fuerte, y a pesar de que el prota lo retuviera, sabía que si se seguía conteniendo podría perder la vida, o incluso peor, perder a su chica. Es por eso que sacando su segunda espada, Kirito desató su mejor combo, acorralando al demonio con cada corte de espada que aumentaba la velocidad a cada segundo hasta que por fin logró drenar la vida del enemigo, consiguiendo así la victoria, pero rozando el borde de la muerte porque cuando cayó agotado vio como le quedaba una rayita mínima de vida. Así que bueno, Asuna aliviada y asustada lo abraza expresando su preocupación por casi perderlo, y Kirito, disfrutando del afecto de su chica, confiesa que había ocultado su habilidad especial por miedo a lo que dirán los demás, y por lo tanto Klein, viendo lo cerquita que andaban los dos, prefirió dejarlos solos, para que así Asuna decidida le dijera que tomaría vacaciones de su gremio, para jugar solo con él, siendo un premio que el prota aceptaría gustosamente. Sin embargo, el destino no se lo permitiría porque luego de que el prota disfrutara con sus amigos de la fama que consiguió, justo allí apareció Asuna con malas noticias, y es que al parecer su comandante no aceptó su descanso y más bien mandó a llamar a Kirito para que hablaran, conociendo así al comandante Heathcliff, un güey que a simple vista parece alguien débil pero sabio, aunque te advierto que este personaje tiene un tremendo plot twist que ahora lo veremos, porque ahora este güey solo le decía a Kirito que con falta de personal en el grupo de avanzada no permitiría que una de sus mejores luchadoras se fuera, así que él propuso un duelo en el que si él ganaba dejaría ir a la chica, pero si en cambio perdía, él entraría a su clan. Así que en esa misma tarde se daría inicio a la pelea, pero momentos antes Asuna le advierte a Kirito que el comandante posee también una habilidad especial llamada la espada divina, y al parecer es tan rota que cuando la usa nadie ha visto que su HP bajará amarillo, porque esta aumenta su defensa y su fuerza, aunque el prota al escuchar esto acepta el reto porque tampoco es que él sea alguien débil, o sea que confianza aquí sobra, y es que una vez en la arena la batalla comienza, y sin intercambiar muchas palabras Kirito lanza todo su arsenal desde el principio, lanzando corte tras corte, pero el escudo de Heathcliff parece impenetrable, pero como dicen, el que persevera alcanza, pues es en un breve momento que Kirito encuentra una pequeña abertura de su contrincante, y se lanza a dar un golpe directo que debería darle la victoria, pero por un segundo el tiempo se detiene, y el golpe nunca llega, algo que aprovecha el tipo para contraatacar, así que de manera algo épica y tramposa al mismo tiempo consigue ganarle al prota, lo que significa que ahora Kirito viene a formar parte de un clan, así que ya descansado Kirito estrena nuevo outfit, y se resignó a la idea de participar en un clan, aunque agregó que ya era algo necesario al nivel que había llegado en el juego, y ahí Asuna preocupada le pregunta por qué evitó por tanto tiempo entrar a un clan, a lo que Kirito confiesa el trauma que tuvo con los gatos negros, diciendo que después de eso no pudo soportar la idea de perder a otros miembros, y por eso prefirió andar solo, razón por la cual la waifu lo abraza y le dice que ella estará siempre ahí para él, ya que no morirá, y cuando se respiraba amor en el ambiente, casi dándose un besote de paso, se percatan de que tienen que irse al cuartel, por lo que una vez ahí, Asuna se agüita porque no podrá compartir el tiempo con el prota, aunque este le promete que pasará rápidamente la prueba de iniciación y ya se podrán ver pronto. Es así como Kirito se va a una misión de prueba con otro jugador X, y ya verán por qué no interesa tanto, ya que para su sorpresa allí también estaba Kuraldil, quien se une al equipo pidiendo hipócritamente disculpas por su conducta anterior, aunque analizándolo bien el prota presenta algo raro y peligroso, pero no le presta atención porque irán a un piso seguro, solo que en su camino el grupo se detiene a comer, y mientras Kirito se distrae pensando en la comida de su linda Asuna, Kuraldil actúa, aprovechando que el prota da un sorbo a su bebida y de inmediato se da cuenta que está envenenada, y allí vio el verdadero rostro de este siniestro güey, y es que el guardaespaldas acosador se reveló como un player killer, y con mucha emoción desvivió al tipo X que los acompañó, para luego proceder a disfrutar de la agonía del prota, y se justificó diciendo que eso solo lo hacía por la humillación que le causó, confesando también que él era parte del clan de asesinos, lugar donde aprendió la habilidad paralización. Entonces, mientras torturaba al prota, a este se le consumía peligrosamente su barra de HP, y mientras recordaba el rostro de su amada, Kirito se resistía, comprando el tiempo suficiente para que lo salvaran, ya que de repente Asuna aparece al rescate, y furiosa de que alguien se meta con su amorcito, se chinga al otro güey sin piedad, pero este intentando salvarse aprovecha un descuido de la waifu y la desarma, quedando así en peligro, aunque en ese momento el prota había recuperado la fuerza suficiente para desvivir a este molesto
molesto tipo, y así salvar a su chica a pesar de haberse ensuciado las manos, por lo que una vez eliminado, Asuna consola a Kirito, sabiendo las emociones que ahora carga por culpa de ella, y qué mejor manera de hacerlo olvidar que con un besote, y más que por arrepentimiento es sentimiento sincero, porque ella estuvo todo el tiempo preocupada por él, así que el prota aprovecha el bug y terminaron como ya vimos, y no conforme con eso le pide dormir juntos. Ante tal declaración Asuna queda sorprendida pero determinada a hacer el delicioso, y por eso cuando llega la noche ella estaba dispuesta a dormir con Kirito, pero este güey se lo dijo de manera muy literal, haciendo pasar un momento de vergüenza a la waifu, y por eso en nombre de todos le da un madrazo por güey. Pero bueno, aprovechando el ambiente de romance que aún persistía, la waifu propone irse a vivir solos en un bosque de alguno de los pisos, renunciando al clan y a todas esas chingaderas, pero el prota quería ir más allá, así que le pide matrimonio, consolidando aún más su relación, y ya luego de eso se viene lo chido, la luna de miel, porque justo con lo que sucedió con el güey de antes, eso les dio la excusa perfecta para desaparecer un tiempo del gremio. De esa manera los dos pasan los días jugando, coqueteando y disfrutando de la calma, hasta que Kirito lleva de paseo a Asuna a un bosque embrujado, y en medio de la historia que el prota contaba, ahí encontró una niña perdida que al principio confundieron con un fantasma, pero el prota reaccionó y creyendo que era una persona viva, atrapó a la chica, y solo supo que se llamaba Yui, porque luego se desmayó, y les pareció aún más raro porque esta chica no interactuaba como NPC, y tampoco contaba con barra de vida, así que considerándolo una jugadora perdida, Asuna decidió adoptarla. Entonces ambos la llevaron a la cabaña hasta que despertara, y una vez lo hizo la niña no recordaba nada, pero de lo que sí se acordó es decir mamá y papá a quien sea que estuviera enfrente de ella, en este caso nuestros protas, por lo que simulando una familia feliz, las preocupaciones en Asuna la hacen insistir en buscar a los verdaderos padres de Yui. Fue por eso que decidieron ir al primer piso para ver si la pequeña recordaba algo, pero nada, así que explorando la ciudad se dieron cuenta de que estaba extrañamente vacía, y mientras la recorrían el prota y Asuna se encontraron con unos soldados del ejército de liberación que estaban acosando a unos huérfanos, y estos sin permitir algo así frente a sus narices salieron al rescate para así salvar el día de los tipos malos. Pero antes de que Kirito y Asuna hablaran con la encargada de esos niños, Yui comenzó a actuar raro, diciendo que sentía los corazones de todos desde el cielo, para luego paniquearse diciendo que no quería volver a ese lugar oscuro y luego caer desmayada del shock que le causaron todos esos sentimientos, aumentando más el misterio de quién chingados es Yui. Así que los protas se van al orfanato hasta que su hija adoptiva despierte, y cuando lo hace Yui parece actuar como si nada, al igual que no tenía ningún pensamiento de su pasado, y mientras los dos protas intentaban saber si alguien reconocía a Yui, justo en ese momento toca la puerta Juliet, la vicecomandante del ejército de liberación, y ambos predispuestos a encarar los problemas nos esperaron que esta chica se acercara a ellos para pedirles ayuda. Y aquí te explico un poco cómo va esto. Al parecer Juliet estaba inconforme con el comportamiento de sus soldados, pero no podía hacer nada de inmediato porque como el ejército de liberación creció tanto, pues se volvió incontrolable al existir las facciones, y entre ellas destacaba la de Kibault. Y si no lo reconoces es porque no lo mencioné porque vale madres ese güey, pero pues él fue quien acusó al prota de tramposo en los primeros capítulos, y por culpa de este tipo los soldados se han descontrolado aprovechándose de la gente. Además por culpa de él se dio en parte la masacre de ese ejército en la sala del jefe, y como si se hiciera detestar a propósito, este tipo mandó a su líder a explorar unas catacumbas ocultas en la primera ciudad para hacer que muriera, y así el quedarse con el clan, pero como el líder todavía mostraba señal de vida, pues Juliet le pedía a Kirito y a Asuna que por favor lo rescataran. Entonces como el prota y Asuna no tenían ningún problema en aceptar, pues también se le suma su hija, quien insistentemente quiere ir con ellos. Fue así como el recorrido transcurrió sin problemas hasta que ubicaron al líder, y Juliet de la emoción corrió a alcanzarlo, pero no escuchó las advertencias de su propio líder que le pedía que no se acercara porque era una trampa. Sin embargo esta chica de güey la activó, desencadenando así la aparición de un jefe, por lo que el prota calculó que era un jefe del piso 90, así que sin más opción le pidió a todos que se fueran usando sus cristales de teletransportación mientras él detenía al monstruo, pero Asuna no dejaría que su reciente esposo muriera luchando solo, y a pesar de que pelearon los dos, el jefe parecía muy fuerte, por lo que Yui, habiéndose quedado, invocó una espada mamadísima con la que se chingó de un golpe a ese monstruo, justo cuando el güey estaba por chingarse a sus padres. Luego invoca un ítem inmortal y desintegra al jefe con un poder absoluto. De esa manera se nos revela que Yui no es una persona cualquiera, bueno, literal ni es una persona, ya que en realidad es una IA del sistema cardinal, el sistema encargado de regular los mobs, NPCs y distribución del juego, y el papel que hacía Yui era de psicóloga virtual básicamente, ya que se encargaba de cuidar la salud mental de los jugadores, solo que fue encerrada para que no ayudara a nadie, y es por eso mismo que ella todo este tiempo estuvo encerrada viendo el sufrimiento y dolor de los que quedaban, y no fue hasta que se topó con Asuna y Kirito que vio que eran los únicos que les transmitían paz y amor en ese tormentoso mundo. Entonces ella forzó su salida para encontrarlos en el bosque, y ahí estaba ahora como su hija. Sin embargo lo bueno dura poco, y es que como Yui intervino bruscamente en el juego para eliminar al anterior jefe, pues el sistema la catalogó como un virus, por lo que Yui sería eliminada, y así desapareció de los brazos de Asuna, quien sufrió como si en realidad hubiera perdido un hijo, pero el prota activó de nuevo su modo de diosito y activó sus jutsus de programación, y de esa manera logró rescatar a Yui en forma de ítem, para que si una vez salieran del juego, él pudiera de alguna forma
forma revivirla. Así que con esto el prota tiene otro motivo para salir de ese juego en el que los encerró su mayor inspiración. Aunque bueno, ya en este punto tocará hablar de ello porque sí, se viene la batalla final. Solo que antes de eso, Kirito seguía disfrutando de su descanso pescando, y allí conoció a un tipo llamado Nishida, con quien no solo comparte la pesca sino también la comida, ya que gracias a Asuna pudieron cocinar ese pescado, con el cual pudo hacerle recordar a este señor el sazón de la vida real. De esa manera él tiene la confianza de pedirle al prota que lo ayudara a pescar un gran pez que no podía pescar por su fuerza, así que uniéndose los dos, ambos consiguieron hacer salir a la bestia, la cual el prota no quiso encarar, pero ahí estaba Asuna dispuesta a chingárselo para cocinarlo. Sin embargo, el buen momento se arruinó por un mensaje de emergencia del comandante Heathcliff, quien los mandó a llamar porque ya había perdido 5 equipos de exploración en la sala del jefe del piso 75, dado que nada más entraba alguien, la puerta se cerraba y no sabían qué sucedía adentro, además de que ahí los cristales de teletransportación dejaron de funcionar, y pues a diferencia de otros jefes, aquí si alguien entra no puede regresar al menos que lo derrote. Fue por esto que Kirito se aterró, ya que le volvió el miedo de perder a Asuna, así como también su propia vida. Entonces le rogó a su waifu que se quedaran atrás, pero ella negándose porque sin él sería capaz de desvivirse, pues Kirito en su desesperación le pidió que se quedaran en Aincrad para siempre, pero Asuna le da un choque de realidad al decirle que sus cuerpos se están deteriorando en el mundo real, y por eso deben regresar para casarse y envejecer juntos. Así que luego de escuchar esa verdad, el prota se arma de determinación para no solo sobrevivir, sino también para salir de ese infernal juego con su amada. Entonces fue así como se armó un grupo de élite para entrar al peligroso misterio de la sala del jefe, y tal cual como dijeron, apenas entran, el ambiente se vuelve pesado, la oscuridad se apodera de todos, y cuando escuchan ruidos encima de ellos, ahí es donde aparece el jefe atacándolos por sorpresa, y su nombre es Calavera Segadora, un monstruo que cuenta con 5 barras de vida que está demasiado mamadísimo. Pero bueno, a pesar de que algunos caen, el comandante toma el mando para levantar los ánimos, y de esa manera, situándose como tanque, logra preparar un ataque junto a los demás para comenzar a bajar el HP a este monstruo, por lo que luego de un rato peleando saltamos al final de la lucha con el Huesitos, en donde se perdieron unas 14 vidas, algo que desmoralizó a muchos porque se preguntaron que si seguían así, ¿cuántos podrían llegar a enfrentar al monstruo del piso 100? Es en este momento que Kirito mira a su alrededor y comienza a sospechar aún más de la invencibilidad de Heathcliff, razón por la cual lo ataca por sorpresa, y cuando baja su barra ahí ve la notificación de objeto inmortal, para así completarse el plot twist que te dije, porque resulta que este tipo siempre fue Akihito, el creador de SAO, así que le pregunta al prota cómo lo descubrió. Kirito le dice que desde que tuvieron su duelo él sospechó de su identidad, y sabiendo lo aburrido que sería ver jugadores jugando, supuso que él no aguantaría las ganas de sumarse al juego. Es por eso que este confiesa que su plan era llegar al piso 100 junto a ellos, para luego vencer al monstruo, voltear las cartas y revelarse como el jefe final definitivo. Pero bueno, todo valió madres porque Kirito le quitó la diversión, así que los dejaría ascender solos. Sin embargo, le propone un duelo, en el que si Kirito gana todos podrían ser desconectados, pero si pierde pues simplemente moriría él. Así que el tipo paraliza a todos, en especial a Asuna, y dejó que Kirito sacara sus 2 espadas para la batalla, y de esa manera este se lanza atacando con sus combos que momentáneamente acorralan al tipo, pero pues al ser el creador del juego no solo es superior sino que posee todas las ventajas a su favor, y con esto le asesta el golpe final, pero justo cuando lo iba a alcanzar, allá Asuna se interpone, ya que logró liberarse por un momento del efecto de la paralización y se podría decir que se sacrificó por amor. Kirito, destrozado y vulnerable, es apuñalado por el otro güey, cayendo en la desesperación sin ninguna esperanza, pero en un destello de voluntad pura se rehúsa a morir y consigue asestar un último golpe que desintegra a Kayaba. Con esto el juego se acaba y lo raro es que al final Kirito es teletransportado a los cielos, viendo a Aincrad desmoronarse, pero luego mientras llora por la pérdida de su waifu, de repente se sorprendió al escucharla, y es que resulta que ella estaba a sus espaldas, consiguiendo así verlo una vez más, pero ella no fue la única que tuvo la dicha de verla, porque en medio de esa escena aparece Kayaba, quien disfrutando del paisaje responde la pregunta del prota, diciéndole que el motivo por el cual creó SAO y secuestró a los jugadores fue básicamente porque él estaba cansado de su realidad, así que teniendo la decepción de no ir a un isekai en donde podría conseguir poderes que rompieran la lógica de su realidad, pues se le hizo fácil crear su propio isekai donde sería el más chingón. Bueno, tal vez no fueron sus palabras exactas, pero casi lo mismo, así que con eso dicho este tipo se despide, y Kirito vuelve a la realidad, demacrado pero vivo, pensando solo en encontrarse con Asuna, y se podría decir que así damos por terminado este primer arco de un montón que todavía faltan, porque si no mal recuerdo el anime tenía como 3 o 4 temporadas con un buen de episodios, aunque me quedaría pendiente la segunda mitad de esta temporada, la cual si quieres que continuemos pues pongamos una pequeña meta de 1200 likes y 40 comentarios. Ya de ahí nos la vamos llevando calmado para tal vez hacerle resumen a cada una de sus temporadas hasta terminarlo por completo. ¿Qué les parece? Si están de acuerdo pues déjenmelo saber en los comentarios, y también no se olviden de dejar su like, suscribirse y visitar nuestro canal secundario Rox 2.0. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.